Entonces, buenos días chiquillos. Vamos a tener una nueva clase de introducción. La idea es que desde hoy ya vamos a comenzar a hacer ejercicios, ya que la materia ya la completamos. ¿Ya? Vimos toda la materia de la unidad 2 y por ende con la materia lista de la unidad 2, de la unidad 3, perdón, ya estamos en condiciones de comenzar a hacer ejercicios. ¿Ya? Entonces, la idea de ahora es solamente hacer ejercicios en preparación de la prueba que va a ser el 30 de mayo, ¿ya? Entonces, lo ideal es que nosotros lleguemos bastante preparados, considerando que el jueves de la próxima semana es feriado, así que lo más probable es que el jueves de la próxima semana yo deje algunos ejercicios bien explicados para que podamos repasar, y la última semana ya vendría siendo solamente de resolver dudas o de problemas que ustedes puedan estar viendo, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a partir con algunos problemas un tanto más básicos. Yo después les voy a... Bueno, ya hay bastante material disponible en la unidad 3. Está un taller que se realizó el año pasado sobre esto mismo. Está la pauta y la resolución del taller, ¿ya? Que está hecha por otra profesora, pero si bien es cierto, el material igual sirve bastante, ¿ya? Y yo también voy a ir subiendo ejercicios, además que los ayudantes también han estado subiendo constantemente ejercicios, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo se va a componer esta prueba? La prueba va a tener tres componentes. Ya, la prueba va a tener, voy a anotarlo en la prueba. La prueba va a tener tres componentes. Va a tener un componente de preguntas teóricas, ¿ok? Que van a ser preguntas que van a estar directamente relacionadas con la materia y que van a ser de forma teórica, van a estar extraídas directamente desde la presentación de la unidad 3. Por consecuencia, no va a ser necesario que ustedes utilicen algún material complementario, si van a estar sacadas directamente de ahí o de lo que se ha visto en clases, ya que ha sido básicamente lo mismo que la presentación. Entonces, un tercio de la prueba va a corresponder a preguntas teóricas. Ya, por ejemplo, defina con sus propias palabras el voltaje, defina con sus propias palabras lo que es corriente eléctrica, entre otra serie de preguntas. Ya, cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Ese tipo de preguntas que tienen más bien que ver con la teoría. Ya, no están tan relacionadas con el realizar ejercicios. Después vamos a tener una pregunta sobre resistencia equivalente. Pregunta sobre encontrar resistencia equivalente, ¿ok? Que es el primer ejercicio que vamos a ver ahora, y que consiste básicamente en que ustedes tienen que reducir las resistencias que se les presentan en el circuito y poder encontrar la resistencia equivalente de ese circuito. Recordemos que una resistencia equivalente es una resistencia que, en términos de voltaje y corriente, se comporta de la misma forma que ese conjunto de resistencias, ¿ya? Entonces, va a haber otro ejercicio sobre encontrar la resistencia equivalente. Entonces tendrán que identificar si estás conectado en serie, si estás conectado en paralelo, cuándo puedo reducir, cuándo no, y el valor de esa reducción, ¿ya? Y la última pregunta tiene que ver con encontrar un sistema de ecuaciones para poder que permita resolver, entre comillas, resolver un circuito. O sea, ese sistema de ecuaciones es lo mismo que uno de los ejercicios que nosotros vimos. Entonces, ¿cuál es la idea de este sistema de ecuaciones? Primer paso, encontrar las ecuaciones aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ok? Luego, relacionar voltaje y corriente mediante ley de Ohm. Ley de Ohm. Y con eso nosotros, este debería ser el 2. Este es el paso 2. Este es el paso 3. Y con el 3 planteamos el sistema. Plantear el sistema. Entonces,
como la materia consiste básicamente en que ustedes lean y comprendan de la mejor forma posible la presentación, nosotros en estas clases de ejercicios nos vamos a enfocar en las preguntas de resistencia equivalente y encontrar sistemas de ecuaciones. Idealmente hoy día vamos a intentar hacer un ejercicio de cada uno, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un ejercicio de cada una, además de todos los ejercicios que nosotros vamos a estar subiendo, ¿ya? Esa es la estructura que va a tener la evaluación, que recuerden es el sábado 30 de mayo, va a estar disponible durante toda la mañana, ¿ya? Así que no, esa es la estructura, hay que seguirla, y lo ideal es que ustedes puedan centrarse tanto en las preguntas teóricas como en encontrar resistencia equivalente y el sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver hoy día tiene que ver con encontrar la resistencia equivalente del circuito que nos presentan acá. Ya, aquí me faltó dibujar una resistencia. Le vamos a dar un valor de 2 ohms. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia para poder resolver este tipo de circuitos? La idea es que yo pueda identificar dónde están los nodos, porque recuerden que son los nodos los que a mí me van a determinar qué tipo de conexión tienen los elementos. Recuerden que en el caso de la conexión en serie, dos elementos que están en serie si comparten exclusivamente un solo nodo. Recuerden el exclusivamente, ¿ya? Mientras que para que estén conectados en paralelo, tienen que estar conectados al mismo par de nodos. Por eso es importante que nosotros, cuando nos enfrentemos a este tipo de problemas, podamos encontrar cuáles son los nodos correspondientes y los identifiquemos de buena forma, porque son los nodos los que nos van a dar la conexión de los elementos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir anotando paso a paso. 1, identificar nodos. ¿Ya? Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. Entonces, podemos comenzar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, no es relevante, porque al final los nodos van a ser los mismos. Entonces yo voy a comenzar desde izquierda a derecha y me voy a observar que aquí, donde marco con rojo, tengo un nodo. ¿Ya? Donde está marcado con rojo tengo un nodo, porque tengo la unión de dos o más terminales, o dos o más elementos. ¿Ya? En este caso tengo la unión de 4 elementos, sería la unión de 5 ohm, 2 ohm, 4 ohm, y esos 2 ohm también. O sea, tendría la unión de 4 elementos. ¿Ya? Entonces ahí ya puedo encontrar un nodo. Para simpleza de la explicación, cada nodo lo voy a dibujar de color diferente, de forma que para poder explicar en algún momento cómo está la conexión, poder ocupar los colores de manera indistinta. Acá, donde estoy dibujando con morado, tenemos otro nodo. ¿Ya? Recuerden que si yo dibujo dos nodos, por ejemplo, alguien podría decir, también tengo un nodo acá, pero recuerden que si entre dos nodos yo no tengo ningún elemento conectado, yo puedo concluir que son el mismo nodo. Por lo tanto, esos dos nodos que están pintados de morado en realidad serían uno solo, que yo podría determinar que es ese, o podría determinar que es el que está dibujado anteriormente. Yo les recomiendo que se queden con ese. ¿Ya? Ahí tendría un segundo nodo. ¿Dónde más voy a tener nodos? Para identificar los nodos, la idea es que yo vaya viendo los puntos en donde se están conectando todos los elementos. Acá abajo, de verde, tendría otro nodo, donde ahí estarían conectados también 4 elementos, que serían las 3 resistencias de 4 ohm, y una de las resistencias de 2 ohm. ¿Ya? Entonces ahí tengo otro nodo. Y finalmente, este lo vamos a dibujar de color naranjo, aquí voy a tener el último nodo, donde están conectados 2 ohm, 8 ohm y los otros 2 ohm. Por lo tanto, tengo 4 nodos. ¿Por qué no consideramos, por ejemplo, esa A que está ahí como un nodo? Porque esa A que está ahí, fíjense que queda, no se sabe con qué está conectado. En principio queda conectado al aire, por así decirlo, conectado al aire, entre comillas. Queda al aire. Entonces, yo no sé si qué hay más allá de ese circuito. Lo que yo voy a hacer es decir, entre el terminal A, que está acá, y entre el terminal B, que está acá, entre esos dos terminales, yo voy a encontrar la resistencia equivalente. Entonces, cualquier cosa que yo conecte a esos dos terminales o A, B, va a haber o este conjunto de resistencias o va a haber su resistencia equivalente. Entonces, yo así, en un hipotético caso, me evitaría tener que conectar toda esa resistencia y podría conectar una resistencia que se va a comportar de la misma forma, en términos de su
voltaje y corriente, ¿ya? Entonces, el primer paso que tenemos que realizar es identificar los nodos. Y como les he dicho, este paso es súper importante porque si nosotros no identificamos bien un nodo o nos equivocamos a identificar un nodo, por consecuencia es probable que nos equivoquemos en la identificación de los tipos de conexión, ¿ya? Por lo tanto, este paso tiene que quedar bastante claro, ¿ya? Posterior a este paso, nosotros vamos a tener que identificar tipos de conexión. ¿Ok? O sea, nosotros vamos a tener que identificar qué tipos de conexión tenemos entre los nodos que nosotros ya identificamos. Voy a apartar esto un poquito. Ahí. Ahí. Y ahí. Entonces, aquí vamos a tener los pasos y a la derecha vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Voy a ordenar un poco esta situación. Perfecto. Entonces, si nosotros observamos el circuito, tenemos que tratar de determinar ya qué tipo de conexión tengo en alguna parte. Y una vez que yo determine ese tipo de conexión, la idea es que yo pueda ir eliminando o reduciendo resistencias para de esa forma poder llegar a la resistencia equivalente. Entonces yo voy a copiar el circuito original y lo vamos a llevar acá. Pero lo vamos a achicar un poquito. Ahí cabe, un poquito más chico. Ahí. ¿Para qué hacemos eso? Para ir eliminando paulatinamente o reduciendo las resistencias que necesitemos reducir. Esto, ahí, perfecto. Arreglamos acá. Listo. Entonces, si ustedes observan los nodos que tenemos ahí en este primer circuito, ¿pueden identificar alguna conexión directa entre los elementos del circuito? ¿Es posible identificar alguna conexión directa entre los elementos del circuito, ya sea en serie o en paralelo? Recuerden que para poder identificarlo tenemos que recordar las definiciones. Los elementos que estén en serie van a estar compartiendo un solo nodo que va a ser exclusivo para esos dos elementos. Y un elementos que estén en paralelo van a estar compartiendo el mismo par de nodos. Entonces, si uno no puede apreciar directamente el cómo están conectados los elementos, puede ir nodo a nodo identificando si es que es posible que haya una conexión en serie o una conexión en paralelo. Entonces podemos comenzar con el nodo en rojo. Si nosotros observamos el nodo rojo, hay más de dos elementos conectados a él mismo. Por lo tanto, inmediatamente decimos ya, no es una conexión en serie. Me olvido de la conexión en serie. Luego, puedo decir, entre el nodo rojo y algún otro nodo, tengo dos elementos que estén conectados a ese mismo par de nodos. Entonces, fíjense que puedo hacer pareja entre el nodo rojo y el nodo naranjo, pero entre esos dos nodos no tengo dos elementos que estén conectados a ese mismo par de nodos. El único elemento que está conectado a ese par de nodos es esta resistencia de 2 ohm. No hay otro elemento que esté conectado a ese par de nodos. Por lo tanto, tampoco está en paralelo y por ahora el nodo rojo no lo vamos a trabajar. Seguimos con el nodo morado. Y decimos, ese nodo está conectado a dos elementos de manera exclusiva y nos damos cuenta que no, ya que a ese nodo morado confluyen las resistencias de 2 ohm y dos resistencias de 4 ohm, que sería esta, esta y esta. Por lo tanto, no hay una conexión serie aparente. Luego nos preguntamos por la conexión en paralelo. Ese nodo en conjunto con otro nodo, ¿hay algún elemento que esté conectado a ese mismo par de nodos? Ya vimos de que en el caso del rojo no lo había, porque ya lo habíamos descartado previamente, ¿ya? Y lo podemos volver a descartar si es que lo deseamos. Entonces nos fijamos entre el nodo morado y el nodo verde. Entonces entre el nodo morado y el nodo verde sí hay una conexión en paralelo.
tendríamos este elemento de 4 ohm, que estaría conectado al nodo verde y al nodo morado, y también tendríamos este elemento de 4 ohm, que estaría conectado también al nodo verde y al nodo morado. Por lo tanto, vamos a anotar acá que el nodo morado, no, lo vamos a decir de otra forma. Vamos a trabajar directamente aquí y nos vamos a dar cuenta que estos 4 ohm, estos que están acá, están en paralelo. Por lo tanto, yo los voy a tener que reducir. Y voy a decir, voy a mover esto un poco más abajo. Ahí. Y voy a decir, voy a tener que 1 partido por la resistencia equivalente entre ambos va a ser igual a 1 partido por 4 más 1 partido por 4. Eso implica que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1/2. Y por ende, la resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohm, porque recuerden que tenemos que invertirlo. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros cuando encontramos esos 2 ohm? Cuando encontramos esos 2 ohm, nosotros reemplazamos por la resistencia equivalente en esa parte del circuito. Y nos queda el circuito mostrado en la figura. En donde ahora, en vez de tener, como se ve acá, esas dos resistencias de 4 ohm que estaban en paralelo, yo ahora las reemplacé por una resistencia de 2 ohm. ¿Cómo? Haciendo el cálculo de la resistencia equivalente. ¿Ya? Y reemplazo directamente en el dibujo. Recuerden que lo más recomendable es ir haciendo el dibujo constantemente a medida que yo voy reduciendo. ¿Ya? Entonces, a medida que yo voy reduciendo, voy redibujando el circuito para poder mantener un orden, porque a veces uno se confunde entre los tipos de conexión. Perfecto, entonces ahora que tenemos ese nuevo dibujo, ¿puedo apreciar alguna conexión directa entre esos elementos? ¿Habrá alguna conexión en serie o en paralelo en ese dibujo? Podemos comenzar a analizar nodo a nodo, ¿ya? En el nodo rojo, para el nodo rojo no ha cambiado nada por ahora, por lo tanto, para el nodo rojo no lo vamos todavía a trabajar. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que en el nodo morado que está acá, sí tenemos una conexión en serie, porque esta nueva resistencia de 2 ohm, que sería esta, esa nueva resistencia de 2 ohm quedó en serie con esta resistencia que está acá. ¿Por qué quedaron en serie? Porque fíjense que comparten exclusivamente el nodo morado. O sea, el nodo morado está conectado a ambas resistencias y está conectado de forma exclusiva a ambas resistencias. Por lo tanto, nosotros tendríamos que decir 2 ohm en serie con 2 ohm. Y eso implicaría que 2 más 2 en la mayoría de los casos es 4. Nuevamente, para poder trabajar sin tanta complicación, nosotros volvemos a dibujar el circuito. Ups. Volvemos a dibujar el circuito. En este caso para mí es más fácil volver a dibujarlo, porque solamente puedo copiar y pegar. Y ahora lo que tenemos que hacer es, observamos que reducimos estas dos resistencias. Y por ende, lo que vamos a tener ahora es, acá, ahí, no me quedo muy derecho, ahí quedan unidos. Y ahora esta resistencia, por estar en serie, va a tener un valor de 4 ohm. ¿Ok? Entonces ahí volvemos a reducir nuevamente. ¿Ya?
voy a copiar esto y llevarlo a la siguiente página para poder seguir trabajando sin ningún inconveniente. ¿Ya? Y aquí, como tenemos más espacio, lo podemos agrandar un poquito, no tanto, por ahí. Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna duda con esto de las conexiones en serie, paralelo, o el cómo las podemos ir viendo? ¿Vamos todo claro hasta acá? Ya. Ahora, tenemos que seguir nuevamente con el algoritmo, ¿ya? Algoritmo entre comillas. Entonces deberíamos volver a fijarnos si es que ahora hay algún elemento que esté conectado en serie o esté conectado en paralelo, ¿ya? En este caso, observen, entre el nodo rojo y el nodo verde, yo voy a tener una conexión en paralelo, porque ambas resistencias de 4 ohm están conectadas al mismo par de nodos, que en este caso sería el par de nodos rojo y verde. Por lo tanto, yo voy a tener que la resistencia de 4 ohm va a estar en paralelo con la otra resistencia de 4 ohm. ¿Ok? Al estar en paralelo, yo voy a decir resistencia 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual nuevamente a 1 partido en 4 más 1 partido en 4. Y eso es igual a 1 partido en 2. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohm, igual que en el caso anterior. Por ende, nosotros tomamos nuestro dibujo y vamos a borrar esta resistencia. La borramos. Y esta resistencia que está acá, ahora pasa a tener un valor de 2 ohm. ¿Ya? Seguimos y nos damos cuenta que ahora, al estar conectada la resistencia de esa forma, este nodo verde va a ser exclusivo para las dos resistencias de 2 ohm que acabo de encerrar ahí, para esas dos. Por lo tanto, la suma de esas dos resistencias me va a dar una resistencia de 4 ohm. Entonces, nuevamente, yo tomo el dibujo del circuito y ahora ya no tengo esa resistencia y ahora voy a tener solo una de estas resistencias, voy a dejar la que está ahí. Voy a tener solo una de esas resistencias. Y ahora esa resistencia va a tener el mismo valor de 4 ohm. ¿Ya? Y ya nos damos cuenta que el circuito se fue reduciendo bastante. ¿Ya? Vamos por mientras a copiar esto. Entonces, ya nos van quedando solamente dos nodos y por lo tanto es mucho más fácil apreciar los tipos de conexiones. En este caso, rápidamente vamos a poder ver que esa resistencia nueva de 4 ohm, que es la que calculamos ahí, esa resistencia nueva de 4 ohm va a estar en paralelo con la resistencia de 2 ohm, ya van a estar en paralelo, y por consecuencia, al estar en paralelo, nosotros las vamos a poder sumar de la siguiente forma. 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido en 2 más 1 partido en 4. Y ahora ya nos va a dar tan directa la resolución. Entonces, eso nos va a dar 3 cuartos de ohm. Y por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 4 tercios de ohm. Ya no hay problema si trabajan con fracciones o si alguien lo quiere pasar a decimales. Por ende, para este circuito que teníamos anteriormente, ahora nosotros borramos esta resistencia y esta resistencia ahora cambia su valor y, como ya vimos, vale 4 tercios de ohm. ¿Ok? Y ahí ya nos queda muchísimo más claro
Porque nos damos cuenta de que en realidad las tres resistencias que tenemos ahí están en serie. Porque 5 con 4 tercios van a estar en serie dado ese nodo, que es exclusivo para ambas resistencias, y si nosotros las sumamos, posteriormente nos quedan en serie con la resistencia de 8 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente total, voy a poner acá abajo, total, va a ser igual a 5 ohms más 4 tercios de ohm más 8 ohms. Y eso nos queda que la resistencia equivalente es igual a 55 cuartos de ohm, o también 55 dividido en 4, o también podríamos decir que es 13,75 ohm. Cualquiera de los dos resultados lógicamente es válido porque en cuanto a cantidad y numéricamente son el mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces nuestro resultado sería el que está acá. De esa forma nosotros vamos a poder reducir cualquier circuito. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es identificar los nodos, identificar el tipo de conexión, reducir las resistencias, hasta llegar a la resistencia equivalente, a la R equivalente. ¿Ok? Entonces, de esa forma, nosotros, cualquier circuito que nosotros necesitemos resolver o reducir, nos va a permitir encontrar el valor de esa resistencia equivalente. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Perfecto. Entonces, ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a hacer lo posible por resolver otro ejercicio. Entonces yo voy a plantear ahora un circuito relativamente simple. Ahí, ahí, ya. Entonces, vamos a tener una resistencia acá, vamos a tener una fuente acá, una fuente acá, otra resistencia acá, otra resistencia acá, y otra resistencia acá. Ya. Y le vamos a dar valores. Esta va a ser una fuente de corriente de valor 1 ampere. Va a ser una fuente de tensión de 5 volts. Este va a ser una resistencia de 4 ohm. Esta va a ser 3 ohm, 5 ohm y 8 ohm. ¿Ya? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Es encontrar un sistema de ecuaciones que permita obtener I sub x y B sub x. Y vamos a definir I sub x como esta corriente que va por acá, I sub x, y vamos a definir este voltaje que está acá como B sub x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es encontrar un sistema de ecuaciones que nos permita obtener I sub x y B sub x. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? De la misma forma en que lo mencionamos al comienzo de la clase, planteando nuestras ecuaciones de leyes de Kirchhoff y de corriente,
Posterior a eso, reemplazamos esas ecuaciones y ahí podemos, utilizando la ley de Ohm, y ahí podemos llegar al sistema que nos va a permitir encontrar el valor de I sub x y B sub x. Entonces, algunas consideraciones en esto. Primero, se recomienda, vamos a poner acá, consideraciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios? Primero, mantener I sub x y B sub x. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando tengamos que definir la corriente que va en esa dirección, no le asignemos otro nombre, no digamos esta corriente se va a llamar I sub 1, esta corriente se va a llamar I sub 2, mantengamos I sub x para que no nos confundamos entre las variables. Y lo mismo cuando tengamos que definir el voltaje de los 8 ohm, mantengamos el valor de B sub x, ¿ya? Porque si no nos vamos a confundir entre tanta variable, ¿ya? Entonces lo más recomendable es por ahora mantener esos valores, ¿ya? Esa es la primera consideración. La segunda es que, primero, identifico nodos. La tercera, asigno direcciones de corriente. Y la cuarta, asigno polaridades. Porque si no tenemos las direcciones de corriente o las polaridades, no podemos plantear la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, nuevamente, identificamos nuestros nodos. ¿Ya? Entonces, como ya lo vimos anteriormente, identificamos que aquí hay un nodo, aquí voy a tener otro nodo, aquí voy a tener otro nodo, y acá abajo yo puedo dibujar, por ejemplo, el nodo en este punto, dado que va a ser el mismo que ese, etc. Por lo tanto, no es necesario dibujarlos todos. Y nos damos cuenta que tenemos 4 nodos. ¿Ya? Entonces ahí ya sabemos que tenemos que mantener I sub x sub x, ya identificamos los nodos. Posterior a eso, yo voy a asignar direcciones de corriente, ¿ya? ¿Cómo voy a asignar estas direcciones de corriente? Estas direcciones de corriente las tengo que asignar dependiendo de la convención pasiva. Recuerden que la convención pasiva me indicaba que en los elementos pasivos, o sea, los elementos que no entregan potencia a mi circuito, que vendrían siendo en este caso las resistencias, la corriente tiene que entrar por el terminal positivo. Mientras que en los elementos activos, que son los elementos que sí me van a entregar potencia al circuito, en ese caso la corriente tiene que entrar por el terminal negativo, o, visto de otra forma, salir por el terminal positivo. Considerando esa definición, es que nosotros vamos a definir las direcciones de corriente, porque vamos a partir desde nuestras fuentes independientes, ¿ya? Entonces, esta fuente independiente que está acá tendría una corriente en esa dirección que nosotros le vamos a llamar I sub 1. ¿Ok? Esta fuente de corriente va a tener esta corriente en esta dirección que va a valer 1 ampere. En base a esas direcciones de corriente, yo voy a plantear el resto de las direcciones de corriente. Cuando esta corriente I1 llega al primer nodo azul, se va a dividir entre I sub x, que ya la tenemos definida y que no nos recomiendan cambiar su nomenclatura, y se va a dividir en una corriente en esta dirección, que le vamos a llamar, muy creativamente, I sub 2. Sigue avanzando la corriente, ahora I sub x, que va en esta dirección, va a llegar al nodo azul, que está acá, a ese nodo. Y además, la corriente de 1 ampere también está confluyendo a ese nodo. Por lo tanto, la dirección de esa corriente, o la dirección de esta corriente, tiene que ser esa que está ahí. Y le llamamos I sub 3. ¿Ya? ¿Nos queda alguna corriente por definir? En realidad no nos quedan corrientes por definir. ¿Por qué? Porque esta corriente I sub 3 va a estar llegando a este nodo. Pero como ese nodo implica que 5 y 8 están en serie,
esa corriente sub 3 va a ser la misma que está circulando por acá. Y el nodo azul que está abajo van a estar confluyendo todas esas corrientes, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya pudimos definir nuestras corrientes. ¿Para qué definimos nuestras corrientes? Ya tenemos listo eso, así que le ponemos un check, le ponemos un visto, doble azul, visto. ¿Y cómo vamos a tener que ahora definir nuestros voltajes? Utilizando las direcciones de corriente que definimos, ¿ya? Recuerden que en el caso de los elementos activos, la corriente va a salir por el terminal positivo. En el caso de la fuente de voltaje, ya tenemos su dirección de corriente, que está saliendo por el terminal positivo y la polaridad venía definida. En el caso de la fuente de corriente, nosotros le definimos esa polaridad, porque la corriente, como es un elemento activo, debe salir por el terminal positivo. Y al voltaje le vamos a llamar V sub Y. ¿Ya? En el caso de las resistencias, en todas las resistencias la corriente debe entrar por el terminal positivo. Por lo tanto, debemos tener esa polaridad, debemos tener esa polaridad, esta polaridad de V sub X ya venía lista, y debemos tener esta polaridad. ¿Ok? ¿Y qué valores le vamos a asignar? Bueno, a este vamos a decir que es V de 3 ohm, V de 5 ohm, y este va a ser V de 4 ohm. ¿Ya? Alguien podría definir cualquier otro nombre. No es relevante los nombres que yo defina, siempre y cuando no me vaya a confundir y termine definiendo un mismo nombre. Acá, como los valores de la resistencia son todos diferentes, no hay problema en definirlo en base a su propia resistencia. ¿Ya? Entonces, ya tenemos también asignadas las polaridades. Visto. Entonces, cuando tenemos eso listo, estamos en condiciones de aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje y las leyes de Kirchhoff de corriente. ¿Ya? Entonces vamos a partir aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? Y para eso vamos a trabajar en esa dirección, o sea, en dirección antihorario, y vamos a trabajar con esas tres mallas que están ahí. ¿Ok? Entonces, para la primera malla, que es la que está más a la derecha, yo voy a estar entrando por el terminal negativo de los 5 volts. Por lo tanto, voy a tener menos 5, mientras que para el caso del voltaje de 4 ohm, voy a estar entrando por el terminal positivo. Y es todo lo que tengo, y eso es igual a 0. Podría haberme dado cuenta, sin aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, que esos voltajes deben ser sí o sí iguales. ¿Por qué? Porque ambos elementos están conectados en paralelo. ¿Ya? El segundo lazo que está acá, vamos a tener, entrando por el negativo, a V de 4 ohm, menos V de 4 ohm. Vamos a estar entrando por el positivo de V de 3 ohm, y vamos también a estar entrando por el positivo de el voltaje de la fuente de corriente. ¿Ya? Entramos por el negativo aquí, negativo en este, positivo, positivo. ¿Ok? En el caso de nuestro último lazo, ahora vamos a estar entrando por el negativo de V sub Y. Vamos a estar entrando por el positivo del voltaje de los 5 ohm, y vamos a estar entrando por el positivo de V sub X. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las tres leyes de voltaje de Kirchhoff. Y si observamos cuántas ecuaciones tenemos, logramos obtener 3 ecuaciones. Sin embargo, tenemos V sub de 4 ohm, V de 3 ohm, V de 5 ohm, V sub Y y V sub X. O sea, tenemos 5 incógnitas y solamente 3 ecuaciones. Por lo tanto, todavía no podemos resolver el sistema. Pasamos en ese caso a plantear las leyes de Kirchhoff de corriente. Ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, para el caso de las leyes de Kirchhoff de corriente, ya yo le voy a asignar un pequeño número a cada nodo, para que
podamos mantener el orden. ¿Ya? Entonces, para el caso del primer nodo, vamos a tener que, recuerden, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Vamos a tener que es solamente I sub 1 la corriente que está entrando al nodo. ¿Ok? Mientras que, igual, las corrientes que salen del nodo sería I sub X, y estaría saliendo del nodo también I sub 2, más I sub 2. Esa sería la primera ecuación. ¿Ya? La segunda ecuación, vamos a anotar acá el tiro 2, 3 y 4. La segunda ecuación va a estar en el nodo número 2 y ahí vamos a tener que, tenemos dos corrientes entrando. Tenemos entrando I sub X y tenemos entrando 1 ampere más 1. Y eso va a ser igual a I sub 3, que es la corriente que está saliendo por el nodo 2. En el nodo 3 tenemos que la corriente I sub 3 es igual a la que sale, por lo tanto, como ya habíamos visto anteriormente, en el caso de I sub 3, nosotros no vamos a plantear una ecuación, porque la ecuación nos va a estar diciendo que I sub 3 es igual a I sub 3. Eso es lo mismo que nos esté diciendo 4 es igual a 4 o 5 es igual a 5. No necesitamos plantear una ecuación para darnos cuenta que si tengo 5 manzanas, en realidad tengo 5 manzanas. No necesitamos una ecuación para eso. ¿Ya? Entonces, la ecuación 3 no la planteamos y nos va a quedar solamente la ecuación para el nodo 4, ¿ya? Y la ecuación para el nodo 4, las corrientes que estarían llegando a ese nodo o entrando a ese nodo serían I sub 2, porque I sub 2 estaría acá también, I sub 2, y sería I sub 3, que sería la corriente que está acá. Entonces, entrando al nodo tendríamos I sub 2 más I sub 2 más I sub 3. Y saliendo de ese nodo, tendríamos I sub 1 y la corriente de 1 ampere. I sub 1 más 1. Y ahí tendríamos tres ecuaciones. Pero ¿cuántas incógnitas tenemos? I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub X. Uf, tenemos 4 incógnitas, pero solo tenemos 3 ecuaciones. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos con el problema de que no podemos resolver solamente con leyes de voltaje o leyes de corriente nuestro sistema. Entonces, para eso nuevamente vamos a recurrir a la ley de Ohm para poder resolver el sistema. Entonces, vamos a tener acá nuestras ecuaciones de leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente. ¿Y qué vamos a tener que hacer ahora? Y vamos a también copiar el circuito para no tener problemas. Copiar. Y ahí tenemos nuestro... A ver, vamos a mover esto, sí, un poquito. Más abajo, ahí. Y pegamos acá. Ahí. Entonces, como ya tenemos nuestro sistema, vamos a tener que definir en términos de voltaje o en términos de corriente todo nuestro sistema. ¿Ok? Y para eso, recuerden que nosotros tenemos que utilizar la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, cada uno de los voltajes de las resistencias los vamos a relacionar con las corrientes que tengan estas resistencias. ¿Y cómo? Mediante el valor de la resistencia. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, para la resistencia de 4 ohms, vamos a decir que I sub 2 es igual
a el voltaje en esta resistencia de 4 ohm dividido por el mismo valor de 4 ohm. ¿Ya? Para el caso de la corriente I sub X, que es una de las corrientes que nosotros queremos obtener, I sub X va a ser igual al voltaje en la resistencia de 3 ohm dividido por esos mismos 3 ohm. ¿Ya? Tenemos nuevamente ahora I sub 3 va a ser igual a el voltaje P sub 5, o de los 5 ohm, dividido por el valor de la resistencia. Entonces, ahí tendríamos las corrientes en función de los voltajes, el voltaje en función de la corriente. ¿Ya? Esto es lo mismo que nosotros digamos también que B de 4 ohm es igual a 4 veces I sub 2. O que digamos acá B de 3 ohm es igual a I sub X, me faltó el color, I sub X por 3. Y es lo mismo que acá digamos que 5 veces I sub 3 va a ser igual a B de 5. ¿Ya? Es lo mismo que digamos ambas cosas, pero ¿por qué tenemos que plantear esto? Porque con esto nosotros vamos a poder plantear nuestro sistema final. ¿Ok? Entonces, yo esto me lo voy a llevar a la próxima página. Me lo llevo acá, lo tengo aquí. Y ahora lo que voy a hacer es plantear todo, lo voy a dejar todo en función del voltaje. ¿Ya? O sea, para dejar todo en función del voltaje, tengo que utilizar lo que tengo aquí. Tengo que utilizar eso y tengo que llevar eso a las leyes de Kirchhoff de corriente. Esto que tengo acá, lo debo reemplazar acá. ¿Ya? Entonces, retomamos las leyes de Kirchhoff de corriente y decimos, vamos a tener la 1, la 2 y la 3. Ahora, I sub 1, ¿tenemos alguna forma de reemplazar I sub 1 respecto al voltaje? No, no la tenemos. Como no la tenemos, recuerden, I sub 1 es esta corriente que está acá. Y esa corriente no tenemos forma de asociarla con el voltaje. Y si no tenemos forma, nosotros la mantenemos acá. Recuerden que lo importante en este caso no es que necesariamente todo quede en función del voltaje o todo quede en función de la corriente. Ese no es el objetivo. El objetivo es yo poder tener una cantidad de ecuaciones igual a la cantidad de incógnitas. Para eso yo estoy expresando algunas corrientes que tengo en las leyes de Kirchhoff de corriente en función de su voltaje, para así cambiar la variable y de esa forma poder llegar al sistema que yo necesito resolver. ¿Ya? Entonces, I sub 1, como no lo podemos relacionar de ninguna forma, lo mantenemos. I sub X, ya vimos que yo sí lo puedo relacionar, e I sub X me va a quedar como B de 3 ohm partido en 3. ¿Ya? En la ecuación 1. E I sub 2 también vimos que lo podemos reemplazar y nos va a quedar B de 4 ohm partido por 4. ¿Ya? El mismo procedimiento estaríamos utilizando para, nuevamente, en la ecuación 2, I sub X, que sería B sub 3 partido en 3, más 1, que sería la fuente de corriente, más 1, eso debería ser igual a B de 5 ohm partido por 5. Y lo mismo vamos a hacer en el caso de la ecuación 3, I sub 2 sería B de 4 ohm partido en
4, I sub 3, ya vimos que B de 5 ohm partido en 5, eso es igual a I sub 1, que I sub 1 no tenemos forma de reemplazarlo, lo mantenemos y nos quedaría más 1. Entonces uno dice, ya, pero hicimos el cambio de variable y ¿en qué nos podría ayudar eso? Pero la idea es que esas ecuaciones que nosotros recién planteamos, nosotros las tenemos que complementar con las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff de voltaje. Y ahora observen bien. Ahora tenemos todo este sistema. Este es el sistema que nosotros tenemos. Este sistema que está acá. ¿Ya? Que ya no son solamente las leyes de Kirchhoff de corriente, sino que son las leyes de Kirchhoff de corriente en función de su voltaje, en las que se puede, y tenemos las leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces, nosotros deberíamos verificar ahora de que efectivamente tengamos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Si eso se cumple, nosotros efectivamente vamos a poder resolver el sistema. Si eso no se cumple, entonces nosotros no vamos a estar en condiciones de resolver nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, vemos al tiro. Incógnitas. Incógnitas. Incógnitas tenemos I sub 1. Está acá y acá. I sub 1. Tenemos B de 3 ohm, B de 4 ohm, B de 5 ohm. Esas son nuestras incógnitas en cuanto a voltajes. B de 3 ohm, B de 4 ohm, B de 5 volt. De 5 ohm. Tenemos B sub I y también tenemos B sub X. Esas incógnitas son las que nosotros tenemos. O sea, I sub 1, B de 3 ohm, B de 4 ohm, B de 5 ohm, B sub I y B sub X. O sea, tenemos 6 incógnitas. 6 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Ecuaciones. En este caso, tenemos también 6 ecuaciones. O sea, logramos balancear nuestro sistema para que tengamos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, ese sistema a mí me va a permitir encontrar los valores de mis incógnitas y teniendo esos valores de incógnitas, yo voy a poder encontrar cualquier elemento que necesite o cualquier valor que necesite en el circuito. ¿Ok? Podríamos haberlo hecho al revés, también reemplazando en las leyes de voltaje de Kirchhoff y dejarlo todo en función de la corriente. Lo importante, independiente del camino que ustedes tomen, es que el sistema quede balanceado. ¿A qué le llamamos un sistema balanceado? A que la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. O sea, si yo me doy cuenta que tengo, por ejemplo, 7 incógnitas, pero tengo 6 ecuaciones, entonces no estoy en condiciones todavía de resolver mi sistema. Pero en este caso nos dimos cuenta que tenemos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, y como tenemos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, vamos a estar en condiciones de resolver el sistema. ¿Ok? Entonces, estos dos tipos de ejercicios que vimos hoy día, que yo después los voy a subir al aula virtual, además de que la clase también va a ser subida, es lo que ustedes van a ver en los apartados 2 y 3 de la prueba. El primer apartado va a ser netamente preguntas teóricas. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda con lo que vimos hoy? ¿Alguna parte que no haya quedado clara o que quizás les gustaría que repitiera? Perfecto. Entonces, el próximo jueves es feriado, así que no vamos a tener clases, pero de todas formas, yo voy a estar subiendo más ejercicios resueltos, ¿ya? Algunos en papel, otros en video, dependiendo de las circunstancias, pero se van a seguir haciendo ejercicios. Entonces, la idea es que ustedes sigan practicando y cualquier duda, o nos pueden mandar un correo, o lo pueden hacer a través del foro de consultas, ¿ya? Los ejercicios de los ayudantes están acá. Los voy a buscar y les voy a mostrar dónde están. ¿Ya? Denme un segundo para abrir el navegador. Ustedes entenderán que el internet no es de los más rápidos últimamente. Tengo BTR, así que está un poco difícil que funcione a la perfección. ¿Ya? Pero ahí
funcionó más o menos rápido. Entonces, ¿dónde están los ejercicios de ayudantía? Ustedes se van a la pestaña Unidad 3. Aquí está la presentación. Hay una guía de circuitos eléctricos, ¿ya? Con algunos ejercicios. Y esta guía tiene una solución. Y abajo de esto está la ayudantía de circuitos, ¿ya? Y dentro de esta carpeta de Google Drive está. Este es el único archivo que se pudo dejar en la carpeta, porque hay algunos archivos que son bastante pesados, pero están todos en esa carpeta que es de acceso público, y ahí ustedes pueden ir encontrando ejercicios. Adicional a eso, tenemos acá un taller, que fue una instancia de evaluación grupal que se realizó el año pasado, ¿ya? Y aquí ustedes pueden encontrar preguntas teóricas y también circuitos. Esa taller tiene su pauta y tiene una resolución en video, ¿ya? Explicada paso a paso, ¿ya? ¿Cuál archivo es el que no te permite abrir? ¿El del Drive o este que está abajo? ¿Este? Ah, el de abajo. De todas formas, el de abajo está aquí mismo. Está acá. Es ayudantía 2, ¿ya? Así que aquí van a encontrar todos los elementos, ¿ya? No hay problema si este no se puede abrir porque está en la carpeta y el de la carpeta no debería haber problema. Así que eso, chiquillos, nos estaremos viendo yo creo que la semana subsiguiente. Cualquier duda, la idea es que nos comenten, ya sea por correo, como el foro consulta, como ya les decía. Así que tengan una excelente semana, aprovechen el fin de semana para descansar y nos estaremos viendo la semana subsiguiente. Chao, chao.